interpretando muy, pero muy mal el texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Incluso creo que los promotores de la doctrina de la prosperidad, que por supuesto es una aberración, la doctrina y sus seguidores, que de hecho son varias organizaciones paraeclesiásticas que se suman en ello, ocupan ese verso para embarcarse en todo tipo de actividades y se sienten motivados creyendo que el Señor los va a respaldar. Deciden empezar un nuevo negocio, un nuevo empleo, una nueva relación y gritan de forma emotiva: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y piensan que de forma mágica un ángel del cielo vendrá y respaldará todo en lo que se embarquen. Me pregunto, ¿será ignorancia, conveniencia? Bueno, ¿qué importa al fin? Debemos tomar en cuenta que cuando se estudia o cuando se aborda un texto fuera de su contexto, es solo un pretexto para el error. Y aunque la frase suena un poco retórica, me gusta porque es fácil de recordar. Cada vez que usted o yo tomamos un texto de la Biblia fuera de contexto, va a ser solo el pretexto para cometer una cantidad de errores. El que antes cité es un buen ejemplo. El contexto de ese verso, no lo olviden, Pablo estaba en prisión, pronto iría a juicio. Si no salía bien librado de ese juicio, iba a ser ejecutado. Él no estaba diciendo para motivar a la gente: todo lo puedo, voy a salir bien librado, voy a salir de la prisión. Él estaba diciendo: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación, incluso en prisión, incluso ante el inminente juicio de mi ejecución. Aún en ese contexto tengo gozo. Pienso que un escritor amarillista de este tiempo habría citado que Pablo había descubierto el secreto de la felicidad. Porque ¿quién es capaz de decir tengo gozo en semejantes circunstancias? De hecho, saben que históricamente algunos han insinuado que Pablo era promotor del estoicismo. Y si usted se pregunta, ¿qué es eso? En la época helenística, los griegos desarrollaron una corriente filosófica en busca de la felicidad. Ellos se negaban o ignoraban los privilegios que los placeres y el materialismo pueden propinar. Y por ello, cuando alguien acepta con cierta resignación sus circunstancias, dicen: bueno, de forma estoica aceptó lo que está sucediéndole. Porque los romanos popularizaron el estoicismo. Hasta el día de hoy, algunos creen que eso es madurez. Ignorar los privilegios del materialismo, de las comodidades o los placeres que eso puede significar. Pero Pablo no está diciendo nada de eso, aunque lo parezca. Él está diciendo: mire, tenga abundancia o no tenga un solo 5, he aprendido a contentarme. Eso no es estoicismo. Eso tampoco es tener un espíritu fatalista acostumbrado al sufrimiento, porque él insiste: han habido momentos de mucha abundancia. Él no está diciendo: me he vuelto autosuficiente
a través de la filosofía y del estoicismo. Él dice, he aprendido a tener gozo en la suficiencia de Cristo. Y ahora, Filipenses, quiero darles, dice él, los recursos espirituales que todo cristiano podría adoptar para tener el gozo que ahora yo tengo. Así es que, ¿cómo yo no voy a comer ansias por aprender lo que Pablo está enseñando? Si ya hablamos en el estudio anterior, nos guste o no, entre más años vienen, más problemas pueden venir. Y aprender a sentir esa paz que el entendimiento humano no puede explicar, yo lo necesito. Ahora, mucho cuidado, Este estudio no sirve de nada sin los dos anteriores. Esta vez y de forma sistemática, insisto, si no cumplimos la tarea de los dos estudios anteriores, ni en broma podemos optar por esto. Es que, aun cuando los amarillistas dirían el secreto de la felicidad, digo aún porque finalmente es cierto. Si nosotros no cumplimos la tarea de los dos estudios anteriores, digo, orar correctamente, digo, pedir correctamente, y digo, vivir correctamente, pues todo esto no va a funcionar. Y todo eso es el contexto de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces pienso que algunas personas, y los cristianos evangélicos especialmente, algunos, se han acostumbrado a la angustia, a los problemas, a la tristeza. Suelen decir, no se puede tener todo en la vida. Disfrute lo que tiene. Eso es estoicismo. Y Pablo no está hablando de eso. Eso no es madurez. Eso es finalmente seguir una corriente filosófica en la que, aunque usted esté sufriendo mucho, pues entonces va a mostrar una hipocresía diciendo, estoy bien. Hay que decir que estoy bien aunque me estoy muriendo. No, Pablo no habla de eso. Y por eso, quizás usted, al igual que yo, necesita tanto el secreto de la felicidad. Por eso nuestro estudio de hoy se titula, aunque amarillista parezca, es la verdad. El secreto de la felicidad. Filipenses capítulo 4. No se pongan de pie. Apenas voy a leer un verso y deduzco. La mayoría lo saben de memoria por tantas veces que de forma equivocada lo hemos ocupado. ¿Listos? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Estoy en el verso 11. Lo leo una vez más. No lo digo porque tenga escasez. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Eso significa sin trabajo, sin matrimonio, sin salud o en prisión. Verso 12. Sé vivir humildemente. Cuidado, también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Paréntesis. Algunos, especialmente los que hoy por hoy estén gozando un momento de abundancia, pueden decir, bueno, cuando se está pasando una difícil situación, es cuando la gente dice, hay que contentarse, sí, pobrecitos ellos. Pablo dice, mire,
Es cierto que ahora estoy en prisión, pero usted que me está juzgando mal, no se equivoque. He tenido mucho también. Y estoy diciéndole que no hay gozo ni en tener, ni tampoco en no tener. Después de todo eso, es que dice el verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos. Te ruego, Señor, tu Espíritu lleve edificación a nuestras vidas y pongas en mí tu palabra, que ellos no escuchen mi voz, que obres un milagro. Es que ellos no necesitan escuchar mi opinión. Aunque yo tenga buenas intenciones, solo les voy a hacer perder tiempo. Pero sé que si tú obras un milagro, ellos y yo vamos a ser edificados, Señor. Por eso te ruego, ministres nuestras vidas y nos hagas crecer en el estudio de tu palabra. En Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Increíblemente, el verso 11 dice, todo lo puedo aceptar. El verso 13 dice, todo lo puedo hacer. Y el verso 18 dice, todo lo he recibido. Significa, Él está declarando, yo no soy víctima de mis circunstancias, no porque soy fuerte, no porque tengo estoicismo en mi espíritu, no porque tengo una madurez de un hombre de hierro. Tengo herramientas espirituales en Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo. Recalca, no necesito regalos para sentirme gozoso. No es el aguinaldo o el sobresueldo o los aplausos de Navidad o esta época la que me va a propinar contentamiento. Ese gozo viene de adentro. Tampoco necesito, insiste, huir de la batalla. No se trata de negarme a mi propia verdad. No es huir de mi realidad. Los problemas me van a seguir todos los días de mi vida. Él insiste, no puedo evadir el dolor. Entonces, tengo que aprender el secreto de sentir el gozo en medio de esa verdad. Y esa verdad es la misma para todos nosotros. Algunas personas intentan embarcarse regalándose a sí mismo o mimándose a sí mismos con algún tipo de juguetes. A lo mejor los juguetes que el dinero le puede dar. Mejor coche, mejor casa, mejor preparación. Otros lo intentan a través de la filosofía, un poco más de educación. Otros tratando de comprar ropa. Y esta época de tonto consumismo grita la necesidad de este planeta de sentir ese gozo que viene de adentro. Porque abarrotan los centros comerciales intentando evadir la verdad de sus vidas. ¿Cuál es la verdad? Viven mal. No tienen gozo. En sus casas hay tanta disensión. Sus hijos están en rebelión. El matrimonio, eso no es matrimonio. Problemas en el trabajo. Bueno, ya basta. Entendimos bien. Y como introducción, digo yo, es suficiente. Pablo, explíqueme por favor el secreto de la felicidad. Y voy a resumirlo en 3 partes. No digo que son 3 pasos prácticos que hay que dar estos 3. Yo solo digo que voy a resumir lo que Pablo nos enseña en 3 puntos. El primero está en el versículo 10. Lo leo. Si no está en la pantalla, despreocúpese. Nomás escúcheme y en casa lo revisa. En gran manera
me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Dice, ahora sé que en mi necesidad ustedes han tomado un paso adelante y han querido ser de ayuda. ¿Por qué está diciendo todo esto? Ahora les explico. Durante muchos años me había molestado hasta hoy. Hoy renuncio a esa incomodidad. Me molestaba escuchar a los religiosos que cada vez que algo malo sucede a alguien, ellos decían con cierta autosuficiencia, decía yo, Dios tiene un propósito en su vida, descanse en esa verdad. Todo lo malo que pasa, dicen eso los religiosos. Y eso me enfadaba. En mi necio razonamiento como predicador, decía, ¿qué sano propósito puede haber en mi dolor? Que los religiosos insistan que hay un propósito de parte de Dios. ¿Por qué no buscan otra explicación mejor? Y les voy a confesar lo que yo hacía. Quedarme callado. Debido a que no encontraba una explicación, creía que la mejor explicación era guardar silencio y solo mostrar mi empatía con las personas que sufren, o mi silencio si la angustia era mía. Vea, la frase nunca estuvo equivocada. Creo que el cliché religioso, como algunos lo ocupan, es lo equivocado. Pero la profundidad de lo que decían, eso sigue siendo correcto. Ahora lo entiendo. Pablo me dice, mire, usted tiene que entender que plan de Dios o propósito de Dios significa la providencia de Dios. Hay que buscar entonces qué significa providencia, que por cierto es un vocablo que ha caído en desuso en nuestro español. No digo en nuestra jerga, digo en nuestro español. Raras veces se escucha a alguien mencionar la providencia de Dios. Probablemente desconocen el término. Ahora voy a ampliarlo. No solo es conocer de antemano. Dios conoce de antemano lo que va a sucedernos. No basta la definición, va más allá. Dice que la providencia es el propósito de Dios de manera que Él acomoda las circunstancias para el cumplimiento de su voluntad y para el beneficio de los que lo aman. Voy a repetir esto. Providencia es cuando Dios acomoda las circunstancias para el cumplimiento de sus propósitos en aquellos que le aman. Yo sé que usted ha escuchado, de seguro, de memoria, sabe el verso, que los que aman a Dios, lo terminaron. Todas las cosas les ayudan a bien. Esa es otra forma de definir providencia. Dios está acomodando en el futuro las cosas que nosotros hoy no podemos entender. Entonces, el primer punto que yo debo entender es que la providencia de Dios existe y que debo confiar en dicha o plan. Aunque no lo entienda o aunque no me guste. Les citaré un ejemplo que ustedes juzgarán por sí mismos. Es más bien digo, fue una pobre niña huérfana que después de
haber sufrido todas las embestidas de su orfandad, al fin encontró un padre adoptivo que le propinó todo su amor, se convirtió como si fuera su padre, aún con sus propias pobrezas, le dio más de lo que ella podía esperar. Llegó a la adolescencia en un hogar disfuncional, desde luego, por todo lo que les estoy diciendo. Y al fin, cuando parece que está encontrando una luz en el camino de su vida, porque hay un hombre que la ama como a su propia hija y que la protege, de pronto la terrible tragedia: viene un hombre abusivo y la toma para su harén y vivir como otra de sus concubinas. Les pregunto, ¿les parece que esto es una terrible tragedia humana repetitiva, sí o no? ¿Es o no lo es? Sí, es una tragedia que muchos niños sufren y se vuelven víctimas de las circunstancias de gente malvada. No nos sorprende en una sociedad sucia, llena de lodo hasta el alma. Lo que sí sorprende es cuando vemos en la historia que estamos hablando, o yo estaba narrando, la historia de un hogar piadoso. Un hogar de un hombre que ama a Dios. Y como él amaba a Dios, su corazón se quebró cuando vio a esta niña en la orfandad. Él la adoptó y la convirtió como si fuera su propia sangre. Cuando yo digo de que esta niña es arrancada de su hogar para ser llevada como una concubina, entonces sí se vuelve tragedia en ese contexto. Bueno, imagino que algunos de ustedes ya dedujeron de quién estoy hablando, ¿sí o no? Estoy hablando de la niña que llegó a un harén para luego convertirse en una hermosa princesa. Finalmente se convierte en una reina y a través de ella Dios salva a los judíos de la exterminación. Eso es providencia. Dios estaba acomodando las cosas en el futuro para el beneficio de aquellos que le aman conforme a sus propósitos. Y aquí vienen las preguntas importantes para mí. ¿Amo a Dios? Bueno, si le amo, se va a ver reflejado en el cumplimiento de los 2 estudios anteriores. Y si yo amo a Dios y cumplo el plan que está en los 2 estudios anteriores, entonces yo voy a aprender a confiar en su providencia. Y aun cuando mis circunstancias sean las peores, Dios dice que está acomodando las cosas. Ya no tengo que decir como los religiosos suelen repetir: Dios tiene un plan para tu vida. No me gusta como lo dicen. Tampoco me gusta cuando dicen Dios tiene un propósito. Es correcto, pero no me gusta. Ahora aprendí una forma que sí me gusta. Esa forma es: Dios está acomodando cosas en mi vida. No lo entiendo. Tampoco me gustan, pero a pesar de eso, tengo una paz que sobrepasa mi entendimiento. Y he aprendido a contentarme. Ahora entiendo que la vida del que ama a Dios no es una serie de accidentes, es una serie de encuentros predeterminados. Alguna vez pensé que las cosas que me pasaban eran accidentes y de alguna forma había gratitud en mi vida diciendo: qué bueno que no hice esto, o que las circunstancias me empujaron a esto, o que fracasé en esto, porque
ese accidente finalmente me propinó alguna ventaja. No. Aquellos que aman a Dios, sus vidas no son la suma de accidentes, son la suma de encuentros predeterminados. Han sido determinados por Dios en su providencia. Quiero entenderla, predicador. No, eso no podremos hacerlo. La niña de la que les hablé no lo entendió cuando sucedió. Su padre adoptivo tampoco lo entendió. Por eso dice que acomoda las cosas en el futuro. Oiga, pero ¿y cómo aprendo yo a sentir esa confianza? Bueno, les dije que sin los 2 estudios anteriores, esto no podemos asimilarlo. Es punto de honor los 2 estudios anteriores. Pero bueno, paso número 2, o forma de resumirlo. Número 2, el verso 11. No lo digo porque tenga escasez. He aprendido a contentarme. Esto de aprendido se repite. He aprendido. ¿Qué idea nos da cuando decimos he aprendido? Es mi experiencia, es mi vivencia. No lo escuché. No es porque el predicador el domingo de forma teórica me explicó algo. Pablo está diciendo, yo viví esto. Yo he pasado momentos muy difíciles, pero he aprendido a confiar porque he estado aprendiendo, he estado cumpliendo la lección, he estado yendo a la escuela. En nuestro caso sería, he estado siguiendo los estudios de la Biblia y me he apropiado de sus verdades. Lo voy a decir al revés. Temo que algunos de nosotros, lo que la vida sí nos ha enseñado muy bien, es aprender en la pobreza. Y con cierto estoicismo, y me burlo de ello porque no creo que sea madurez, decimos, bueno, así es mi vida, nací en una cuna pobre, no tengo abundancia, en fin. Algún tipo de madurez sí habrá si hablamos de humanismo. Porque sería terrible inmadurez decir, estoy enfadado porque otros nacieron en una cuna con abundancia o les está yendo de las 1000 maravillas en sus negocios mientras yo no veo una. Eso sería inmadurez. Así que digo, algún tipo de madurez en ello. Que si nos debemos sentir gozosos, yo creo que no. Si no es la suficiencia de Cristo. Si es la suficiencia de Cristo, bueno, ya estamos aprendiendo. Ahora, ¿saben qué? Sí me pregunto si hemos aprendido algo. Aquellos que no es la pobreza la que les ha visitado, sino que la abundancia. Y yo pregunto, ¿será que aprendieron algo? Porque hay algunos, no todos, pero hay algunos a quienes la prosperidad los ha visitado hoy por hoy, se han vuelto altivos. Son personas altaneras ahora. Intenten verse al espejo. Sí lo son. Se han vuelto repugnantes. Viven hablando de cosas vanas, de sus logros, de sus adquisiciones, para colmo, en todo tipo de inmadurez y de exhibicionismo. Viven mostrándolo a través del Facebook. Frecuentan personas como ellos, personas que creen
que han alcanzado su estilo de vida, su posición económica, anhelan incluso escalar una situación socioeconómica, no solo económica. Y en su afán, cada vez compiten más. No hacen más que hablar de las cosas que quién más tiene. Compran cada juguete. Y no es que esté mal, si lo tienen, nadie debe juzgarles. Pero compran cada juguete para consentirse y mimarse en lo que no han aprendido. Intentan mucha comida, intentan muchas cosas en Navidad, pero al final de la fiesta están tan frustrados y tan vacíos. Recuerdo a un buen amigo, y si él escucha este estudio sabe que estoy hablando de él. Él nació en una cuna con mucho dinero, sigue teniendo mucho dinero. Y en una de esas tantas veces me dijo, ¿por qué crees que las personas que tienen no somos miserables? Porque él me insistía de hablarle del evangelio a su familia. Y yo le decía, ¿por qué crees que me van a escuchar? Él me dijo esto: ¿sabes que la gente que nunca ha tenido, al menos tiene la esperanza que si algún día tiene, va a ser feliz? Y ahí van por la vida golpeándose, trabajando, dejan a su familia, abandonan sus principios, sus hijos y hacen todo tipo de cosas porque les quieren comprar artefactos electrónicos, vehículos, viajes y tonterías. Pero tienen la esperanza, dijo. Pregúntame a mí si hay alguna esperanza que me quede en la vida. Y preguntad a los que tienen si pueden esperar en algo. Somos más miserables, dijo. Mientras él decía eso y yo estudiaba esto, pensaba en el rey Asuero. ¿Se acuerdan quién es? El rey Asuero es el que tomó a Esther como una de sus concubinas para el harén. ¿Recuerdan lo que él quería hacer con la reina saliente? Es decir, con su esposa, con Vasti. Hizo una gran fiesta, a lo mejor era de Navidad. Hizo un banquete soberbio. Invitó a todos sus amigos que hablan de lo mismo: grandezas, viajes, logros, títulos. Y todos luciendo la mejor ropa, la mejor joya, los mejores coches. Estaba tan vacío este tipo que en medio de la fiesta la competencia no lograba ganarla. Así es que se le ocurre: ya sé cómo puedo ser el mejor. Voy a traer a mi mujer, que es tan bella, y que se desnude aquí frente a todos, que haga un striptease, tratando de encontrar gozo en los placeres de la vida. Pablo dice: algunos hemos aprendido en la pobreza, pero no estoy seguro si han aprendido en la abundancia. ¿Aprendido qué? A confiar en Dios. Y el punto no es pobreza o riqueza, el punto es a confiar en la providencia de Dios y en que Él tiene poder para resolver el asunto. Eso nos va a dar confianza y eso nos va a dar fe, eso nos va a dar esperanza, eso nos va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Citaré un ejemplo más de este punto. 2 o 3 veces me he quedado atorado en un aeropuerto. Quienes les ha pasado saben lo desesperante que es eso,
Especialmente si uno no tiene el dinero para decir, voy a tomar otra aerolínea o voy a tomar un taxi y me voy a ir a un hotel. Tiempo atrás las aerolíneas se responsabilizaban y daban vales, pero tiempo acá se han inventado una su ley que si es culpa de las inclemencias del tiempo, no es su responsabilidad. Así es que siempre es culpa del tiempo. Y en una de esas veces, en lo que yo digo uno de los peores aeropuertos que he conocido, es tan grande, es en Atlanta, es tan poco amable la gente ahí. No sé si yo tuve una mala experiencia, pero no es un aeropuerto al que yo quiero volver nunca. Cuando la sobrecargo dijo en la sala de espera, el avión tiene 1 hora de retraso, así es que saldremos con 1 hora más tarde. Todos nos volvimos a ver, se escuchó en la sala de espera, pero 1 hora es tolerable. 1 hora más tarde dijo, es importante que cambien la puerta de embarque y vayan a la puerta tal, como a 20 minutos. O si prefieren, tomen el tren y llegarán en 2 minutos. Bueno, cuando llegamos ya eran 2 o 3 horas y dijo ella, lo lamentamos, va a tardar 5 horas más. Ahí explotó la gente. Los que compran primera clase empezaron a gritar reclamando su dinero. La gente caminaba de un lado a otro y yo pensaba, ¿qué hago? Algunos dijeron, nos vamos a ir al hotel de enfrente. Y yo pregunté, ¿y cuánto cuesta el hotel de enfrente? 180 a la noche. Con eso me compro una cama en mi país, pensé. Había un grupo de cristianos, lo sé, por sus camisetas. Iban a un viaje misionero, sin duda. Mientras la gente reclamaba, caminaban de un lado al otro, ellos hicieron un grupo, empezaron a orar. Para mí eso no fue sorpresa, nomás hubiera querido orar con ellos. Y después de eso empezaron a bromear, como si estaban de fiesta. En donde se vendía el café, estaba el líder del grupo cristiano, uno de esos hombres que estaba gritando porque había pagado primera clase, y yo estaba haciendo fila, y le dijo el hombre de primera clase al líder cristiano, disculpe, yo no sé ustedes cómo pueden estar tan calmados, les digo, que no tienen nada que hacer, les digo. Y el hombre con tanta madurez le dijo, no, fíjese que sí tenemos que hacer. Nosotros somos los responsables de una cruzada y nosotros llevamos el equipo y una de ellas es la que canta y otro de ellos es el orador principal. Y estamos angustiados porque la cruzada esperamos cerca de 8,000 personas. Y es algo por lo que hemos orado y trabajado mucho tiempo. ¿Y cómo entonces están tan calmados? Al menos pongan mala cara, dijo. Él dijo, el líder cristiano, estamos preocupados, pero fíjese que cuando uno confía en Dios, Dios da un gozo que no podemos explicar. Yo confieso, no entendí del todo hasta ahora esto. Solo dije, wow, qué gran testimonio, ojalá yo tuviera ese gozo, porque estos cristianos sí tienen motivo para estar preocupados o angustiados. Yo lo que tengo es desesperación, hambre, sueño y cólera. Al fin subimos.
Cuando estábamos para que el avión empezara a descender, dijo la sobrecargo: vamos a sobrevolar el aeropuerto 1 hora más por turbulencia. Y empezó a moverse ese asunto como que se iba a destrabar. Yo dije: ¿dónde están los cristianos? Quiero orar con estos. ¿Y saben qué gritó ese hombre de negocios desde los asientos de primera clase? ¡Sirvan los tragos! No, yo no estoy diciendo que él era alcohólico. Yo solo estoy diciendo que en la desesperanza, el que no tiene la paz de que Pablo habla, su escape es: sirvan los tragos, vamos a bailar, usemos droga, acostémonos con la que no es nuestra mujer, compremos un coche nuevo, vámonos a gastar el dinero que hemos ganado, porque no tienen esa paz. Porque no han aprendido a confiar. Yo necesito la paz de Dios. Y tengo que aprender a confiar. El punto número 1 era: debo saber que Dios va a acomodar las cosas hacia el futuro. Y debo confiar en eso. Número 2, debo saber que Él tiene poder. Y creer y confiar en que algo va a suceder. No sé cómo. Todavía no sé para qué sirvió el atraso de 10 o 15 horas en ese grupo de cristianos. No sé en qué terminó esa cruzada. Es importante que espere y sepa en qué terminará mi circunstancia. Pero ¿saben lo bueno? Que ellos tenían gozo a pesar de las circunstancias. Finalmente, si prestaron atención, Pablo ocupó la palabra revivir. Y me llamó la atención y fui a buscar el vocablo original, y es la palabra que se ocupa en griego para florecer. Pablo estaba ilustrando que había que creer en ese gozo con el secreto de los árboles. ¿Cuál es el secreto de los árboles? Bueno, contéstenme. ¿Saben cuál es la parte más poderosa y más importante de un árbol? ¿Las raíces? ¿Alguna vez las han visto? ¿Saben qué tan profundas son? ¿Saben qué tan fuertes son? Están enterradas. Solo sabemos el secreto de que esa es la parte más importante, y que de una forma que no podemos explicar bien, tienen el poder de extraer agua del subsuelo para alimentar el árbol, y que de una forma que tampoco sé cómo sucede, traen suficientes minerales para que yo pueda ver en la cima del árbol frutos deliciosos. Eso es revivir, es un secreto que nadie puede explicar ni repetir. No me basta como ejemplo, voy un poco más allá. ¿Saben dónde nacen los poderosos ríos? ¿Alguien tiene idea cuál es el origen de los poderosos ríos? ¿No? En pequeños nacimientos en las montañas. ¿Qué? En una montaña a 3 o 5 mil metros sobre el nivel del mar hay un pequeño nacimiento, como si es una fuente que con el correr de la gravedad convertirá de pronto esa agua en un poderoso río que va a alimentar qué sé yo cuántas cosas. Sí,
Eso se llama el secreto de la naturaleza. No, ese es el poder de Dios obrando en este planeta. Y no hay tecnología humana que pueda repetirlo. Es más, la tecnología humana está terminando con eso. Tampoco lo vemos, pero hay poder en todo eso. Y Pablo nos está diciendo, revivir. Revivir, ¿por qué revivir? Ahora lo sé mejor. Meses atrás, mi esposa compró 2 veraneras, hawaianas creo que se llaman. Y yo estaba molesto porque eran caras. Y no tenían ni una tan sola flor. Y le dije, qué desperdicio. Ella no respondió nada. Solo creo que pensó, quizás tiene razón este. Oigan, una vez pasó el invierno, se ha vuelto tan floreciente, es tan hermosa. Las puse a la entrada. Y uno de estos días que un amigo llegó y me dijo, qué bonita está tu veranera. Sí, fíjate que yo avergoncé a mi esposa porque le dije que no daba nada. ¿Hace cuánto? Hace como 5. Y que no sabes cómo se llama, me dijo. Veranera, es porque solo florece en verano, me dijo. Dios la diseñó así. Y dice revivir porque no necesito arrancarla, no necesito quitarla. Quizá habrá momentos en donde parece que no da ni una tan sola flor, pero llega el momento tal cual Dios lo diseñó en su providencia que eso va a suceder. Yo no sé qué es lo que sucede con mis problemas, mis circunstancias y mi vida. Yo no sé si soy una especie de planta tipo veranera y no sé cuándo va a venir mi verano y no sé cuál es el propósito que Dios tiene en medio de mis circunstancias. Dios me está diciendo que si yo aprendo la primera parte, los 2 estudios anteriores, los practico y que además de eso yo aprendo a confiar en su providencia, en su poder, en que voy a florecer, entonces habrá un gozo que va a sobrepasar todo entendimiento. Y como ya lo estudiamos antes, ahora lo repito, usted decida a quién creerle, si a la Biblia o a la publicidad de la televisión, que le dice que cambie coche, casa, familia, esposa, esposo, y que se compre una botella de Johnny Walker porque se mantiene caminando para poder alegrarse en estas fiestas, y que un lomo relleno con un pavo más tamales de gallina le van a provocar una fiesta inolvidable, sin dejar de mencionar que debería ir también a la fiesta en donde van a estar las mejores orquestas, que baile la bala y después de la bala, lo que usted quiera. ¿Puede creer eso? Aquí hay un montón que lo intentaron y siguen pasándola muy mal y siguen creyéndole al mal. O pueden creerle a Dios, cumplir la tarea y disfrutar de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ustedes lo deciden. Oramos. Señor, gracias por hablarme y por enseñarme. Ahora necesito aprender, Señor. Necesito la vivencia y sé que eso requiere tiempo, humildad, esfuerzo. Pero Señor, gracias porque sé ahora por dónde caminar. Sé que debo esperar.